Buenos días, buenas tardes o buenas noches, muchachos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta nueva sesión de lengua y literatura, observando específicamente el romanticismo, la lírica, etcétera, pero ya alejándonos mucho más de lo que es poesía, que abordamos en las sesiones anteriores lo suficiente y lo que ustedes deben conocer respecto a esa área. Hoy en específico vamos a ver las influencias, voz narrativas y también los personajes, ¿ya? Características de ellos, respecto al romanticismo. En ese sentido, entonces, el objetivo de la sesión consiste en analizar narraciones, ¿ya? De los personajes y observar las influencias que existen dentro de ellos, ¿ya? Analizar las narraciones con personajes, con la voz narrativa, etc. Para eso, entonces, les dejo esta tarea, breve tarea, de leer los siguientes fragmentos de novelas del romanticismo, específicamente La Dama de las Camelias, por una parte, así también con Clarín del libro La Regenta, ¿ya? Y con esta breve lectura que ustedes hagan de estos dos fragmentos de texto, van a responder estas dos preguntas. La pregunta número uno, ¿en qué voz habla el texto? Y la pregunta número dos, de acuerdo con esa respuesta que ustedes den, ambos textos, cuáles son las características de cada uno para establecer así las diferencias, ¿ya? Eh, por voz narrativa, y como modo para poder acercarnos a eso, es básicamente cuando la persona habla, por ejemplo, en primera persona, cuando habla yo estuve caminando, etcétera, ¿ya? O tú o ella estuvo caminando, ella corrió, etcétera. Eso como primer ejercicio, y luego vamos a analizar específicamente y para aterrizar y para dejar en claro en qué consiste la voz narrativa y por qué la estamos retomando. La voz narrativa tiene una particularidad y es que se dice usualmente que no es el autor, es quien narra una historia, pero no es específicamente el autor. ¿Ya? De ahí un poco esa imagen para aclarar. No es necesariamente ese autor histórico, no es el autor quien creó la Caperucita Roja, sino que es o guarda relación con la persona, o sea, con una persona creada, con una voz creada que cuenta la historia. ¿Ya? De ahí que cuando alguien lee un libro, por ejemplo, y en este libro se dice yo asesiné o yo le robé el collar de perlas a tal persona o a tal mujer, no está queriendo decir, y no es una declaración que realiza el autor, sino que es una declaración que emite el narrador. ¿Ya? De ahí que tengo una serie de ejemplos. Acá a continuación se ven los tres tipos de voz narrativa que existen y con sus respectivos personajes, o más bien con sus respectivos ejemplos. Acá, en el ejemplo número uno, nadie había sospechado de mí como el asesino de Mary Coward. En ese caso, habla sobre un yo, ¿no? Y eso guarda relación con la primera persona gramatical. Luego, tú caminabas alrededor de la plaza y te sentaste con un chal rosa. Te pusiste a pensar cosas increíbles. Ese corresponde, ¿no es cierto?, a una voz narrativa que cuenta una acción específicamente sobre alguien que viste un chal rosa, etcétera, se sienta, pero está narrado en una forma dirigida hacia un tú. Y el tercer ejemplo, habla sobre la anciana que sostenía a su gato en sus brazos. Corrió con la energía de un niño cuando vio que se acercaba a luz. Y en ese sentido está narrando algo que el narrador presencia y cuenta la acción, ¿no? Eso con la voz narrativa. ¿Cuál es, en el fondo, y los invito a reflexionar en el sentido de por qué existen tres voces narrativas en ese sentido? ¿Qué gracia o qué características ustedes pueden percibir entre hablar de un yo, nadie sospecharía de mí, etcétera, o hablar sobre alguien? Hay un matiz, hay una diferencia. ¿Y cuáles son esas diferencias en el fondo? A eso quiero aterrizarlo. Por eso hago un breve repaso de la voz narrativa. Con respecto a los personajes, dentro del romanticismo, básicamente van a predominar, y lo clasifiqué de la siguiente manera, y es que en el caso de los varones y en el caso de las mujeres, van a predominar ciertos rasgos en particular en el romanticismo. Las mujeres van a predominar su característica más lánguida, más débil,
llamándolo en el sentido de que son mujeres que dentro de las narraciones, dentro de las historias, dentro de los poemas, son mujeres de rasgos finos, son en novelas, por ejemplo, mueren de tuberculosis, y en el caso de los hombres es un poco el polo opuesto. Son personajes que pasan enamorados principalmente, se enamoran de una mujer y la aman incondicionalmente, son muy depresivos, desdichados ellos que en el fondo sueñan con lograr ese amor que parece imposible y que cuando lo logran, la mujer, como es frágil, fallece, muere en circunstancias trágicas. Como que los personajes en ese sentido son, por eso son muy sufridos en ese sentido, y eso es lo que caracteriza un poco al día de hoy el romanticismo. Y por otra parte también los personajes masculinos va a predominar un personaje que es muy aventurero, ¿ya? De ahí que hay poemas y existen muchas odas a los piratas, a los viajeros, etcétera. Y finalmente abordar el tema de qué es lo que quedó, qué fue del romanticismo después de todas estas características que hemos visto durante las sesiones, qué quedó de él en la actualidad. Bueno, acá hay una breve, una breve síntesis de 3 puntos que abordaré, donde habla sobre lo que actualmente nosotros reconocemos como el romanticismo y quizá a lo mejor también enriquecer o dar a conocer otras características que usualmente por las cuales también se le conoce. Porque el romanticismo no necesariamente es hablar de rosas y de alegría y de que estoy enamorado, sino que guarda relación con otras cosas. Entre una de ellas, por ejemplo, el folclore. Entre una de ellas también resaltar emociones, sí, pero también hay una exaltación de la individualidad y también la originalidad. Eso lo voy a abordar en los siguientes puntos. Como por ejemplo, resaltan las emociones. Es decir, usted ha leído probablemente Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, este poeta español, que básicamente son poemas de amor, ¿sí? Yo les enseñé hace mucho tiempo atrás esta mítica estrofa de ¿qué es poesía? Poesía eres tú. Bueno, eso es muy requete contrasabido, pero a tal punto que cómo quedó, o sea, cómo eso llegó hasta la actualidad y permanece hasta el día de hoy, un ejemplo más o menos aterrizado es el de Nicanor Parra, ¿ya? Con los instrumentos, con la antipoesía también, donde él en uno de sus libros, específicamente el libro de poemas y antipoemas, o sea, de la antipoesía, elabora este pequeño dibujo donde él dice, y tú me lo preguntas, antipoesía eres tú, ¿ya? Ahí nuevamente él rescata se podría decir, todo ese bagaje cultural del Renacimiento. Y eso es como hasta el día de hoy se rescata, ¿ya? La exaltación de las emociones. Luego, la experiencia individual. Y acá los invito básicamente a observar la siguiente imagen. Una vez que ustedes observan este cuadro, que dicho sea de paso también pertenece a este periodo, al romanticismo, es preguntar básicamente qué es lo que hace la mujer. Ustedes podrán observar, y aparte del cuadro que es muy bonito, la mujer está oliendo una flor. Pero ¿qué invita a eso? ¿Nosotros podemos efectivamente oler esa misma flor que ella huele? Seguramente la respuesta es no. Y a raíz de eso, entonces, invito a reflexionar esas experiencias individuales que nosotros tenemos. Y que también en ese sentido el romanticismo nos ofrece. La experiencia individual como algo que nosotros vivimos a partir de un viaje, a partir de una emoción, a partir de lo que nos sucede en el día a día, eso también es rescatable. No necesariamente hablar de hoy estoy enamorado, sino que estoy triste, o me pasó esto, o siento esta angustia dentro de mí. Bueno, esa exaltación de la experiencia individual, de lo que pasa por mi mente, de lo que me provoca miedo incluso, también está como un rasgo característico del romanticismo, ¿ya? El expresar el sentimiento y también el pensamiento. Para más detalles en todo caso, acá dejo un poco un acercamiento mucho más profundo. Y finalmente la búsqueda de la originalidad. Hoy en día también vemos muchas maneras de ser original. No necesariamente a partir de la escritura, sino también de la forma de generar contenido. Desde un chiste, un meme, ¿ya? Siempre hay una originalidad. Hay algo que nosotros, por ejemplo, podemos ver una película y podemos trabajarla,
podemos hacer un chiste de ello, podemos en el fondo, con una canción también, elaborar algo, algún chiste o algún pensamiento respecto a eso. En esta época, por supuesto que sí, también se trataba de ser original, se trataba de romper con lo que se venía trabajando de antes. Antes del romanticismo existe lo que se llama un movimiento artístico que se llama neoclasicismo. Y el neoclasicismo básicamente corresponde a rescatar las ideas clásicas de los griegos, etcétera, y volverlas, digamos, a trabajar. Y en este caso, un ejemplo pictórico para que quede mucho más aterrizado es que si ustedes observan en este cuadro, son estructuras rígidas, son líneas rectas, son dibujos bien detallados, bien pintados, los músculos de las personas, el cuerpo, los colores, la acción. No hay nada que esté, entre comillas, si se puede decir, sucio. Está todo bien delimitado. Pero en el romanticismo nosotros vemos todo lo contrario. Vemos curvas, vemos dibujos que no están bien definidos. Ahí nosotros podemos presenciar una originalidad. ¿Ante qué? Ante la era anterior. ¿Ya? Si nosotros tuviéramos que en ese sentido hacer un ejemplo o un símil con la actualidad, bueno, antes no se solía, por ejemplo, ocupar, eh, no se solían ocupar los videos, por ejemplo, o la acción de ocupar un celular tenía un uso muy responsable. Pero hoy en día se puede utilizar el celular para múltiples cosas, hasta hacer uso de Instagram, de TikToks, videos cortos, videos con chistes, ponerle filtros, etcétera. Entonces toda esa arte, todo eso que nosotros lo teníamos como un poco alejado o como se podría decir emblemático, que brillara sobre nosotros, nosotros ahora lo ocupamos, lo trabajamos, eh, hacemos uso de él y le damos una vuelta de tuerca, etcétera. ¿Ya? Y en este caso ustedes presenciarán, por supuesto, en este caso en el arte pictórico, ¿ya? Con los cuerpos, con las líneas que no se entienden, etcétera. Ese uso original del recurso de la poesía, en el caso de la poesía, con las metáforas, con las figuras literarias en general, hacen de eso un movimiento artístico como el romanticismo y actualmente, para traerlo en la actualidad, eh, una característica como la originalidad. Eso es todo, muchachos. Nuevamente, espero que se encuentren muy bien, que esta semana sea muy buena para ustedes. Espero en ese sentido también recibir sus dudas, las que ustedes tengan respecto a la materia. Para eso ahí está mi correo. Y les mando un fuerte abrazo y mucho ánimo y mucho cariño. Espero que en ese sentido estos días sepan aprovecharlos. Recuerden hacernos todas las consultas, no tan solo a mí, sino que a sus profesores jefes. Y estamos en contacto. Un abrazo muy grande.